especialment interessant i adequat per tractar el tema d'avui o d'aquesta taula específica, que és el rol de les xarxes de les ciutats en la diplomàcia municipal. I donat el coneixement que tenen de l'àmbit, jo no m'extendré més amb la meva introducció i passaré la paraula directament ja a l'Emília Saiz. Com he dit, farem una primera ronda d'uns 15 minuts cada un. Jo donaré alguna indicació en el cas que el quart d'hora s'allargués més del que fos habitual i després ja intentarem establir un diàleg entre els diferents ponents i entre vostès que avui assisteixen a aquesta sessió. Moltes gràcies. Bueno, muchísimas gracias, amigo, efectivamente. Es complicado a veces cuando hablamos de diplomacia y de diplomacia en las ciudades. Yo creo que tenemos que contextualizar un poco, porque con frecuencia se mira solamente una parte de este aspecto o se identifica con algunas cosas que estamos acostumbrados a ver en los estados-nación y que no necesariamente es lo que desde la perspectiva territorial o local quisiéramos enfocar. Entonces, comenzaría esta intervención diciéndoles que para el movimiento internacional municipal es un movimiento que tiene 100 años de antigüedad y que por lo tanto le tenemos que ver en un contexto mucho más amplio de lo que es el contexto actual de Naciones Unidas. Nuestro movimiento se fundó en 1913, la organización de la que origina CGLU, una de ellas, fue la fundadora de este movimiento y en ese momento no existían Naciones Unidas. Tampoco éramos el resultado de una posguerra, no de una posguerra grande. Hemos sido el resultado de unos visionarios, de un sentimiento de que el tipo de problema o reto al que nos teníamos que enfrentar era uno que necesitábamos enfrentar en conjunto, que se necesitaba aprender los unos de los otros y que no nos podíamos ver de una forma isolada. Y de hecho, aislada. De hecho, creo que responde a la herencia que teníamos de las ciudades-nación, ¿no? Que es algo de lo que nos solemos olvidar y lo vemos ahora como que las ciudades están de moda de nuevo y es todo nuevo. Y no, estamos de moda de nuevo, pero no somos nuevas, de hecho somos más antiguas que los estados, los territorios lo son y por lo tanto esa vocación internacional, esa vocación de intercambio y de diplomacia la han tenido las ciudades de una manera, y cuando digo ciudades permítanme que incluya aquí a territorios en general, la han tenido los territorios desde hace muchísimo tiempo y creo que íbamos un paso por delante de los estados-nación en lo que tenía que ser el multilateralismo. Cuando vinieron las guerras y los archivos de esta organización que les describo fueron trasladados de Europa en barco a La Habana y mantenidos allí, lo estoy explicando físicamente porque implica gente que se tomó los barcos con estos archivos para que no se destruyeran en la guerra. Y se intentó seguir manteniendo algunos contactos entre las ciudades fundadoras y después de la guerra se comprendió, de la Segunda Gran Guerra, se comprendió que no solo era importante crear un sistema multilateral más potente que dio lugar a la Liga de Naciones y después a las Naciones Unidas, sino que además era importante que hubiera hermanamientos, por ejemplo, dentro de Europa, pero también fuera de Europa, entre las ciudades europeas y otros continentes, para crear la paz desde lo local, desde el territorio, porque nos habíamos dado cuenta que al final las guerras no se hacen desde el territorio solamente, pero la paz sí. Entonces, este contexto del movimiento municipal internacional creo que es muy importante para que entendamos lo que somos ahora. ¿Y por qué están aquí el tipo de redes que están? Hemos pasado un periodo en el que pensábamos que teníamos ciertas conquistas sociales diplomáticas hechas y que por lo tanto lo que teníamos que buscar era soluciones técnicas y ver qué nivel
de gobierno o qué actor era el que mejor hacía eso. Esto ha sido un periodo muy corto. Yo creo que ya nos hemos despertado todos del sueño. No son solo soluciones técnicas las que buscamos, las ciudades, los gobiernos locales, los gobiernos regionales no son solo implementadores de soluciones que se buscan en otros ámbitos que no necesariamente tienen por qué ser más inteligentes, sino que tienen que realmente construir la realidad de la ciudadanía. Y para eso, aunque sea sufriendo de una situación financiera y económica mundial regular, de unos cambios en los sistemas productivos muy importantes que nos están cambiando todos los esquemas, de crecientes tensiones por crisis importantes relativas, por ejemplo, al cambio climático y otras temáticas, nos encontramos a una época de oportunidad, yo diría por 3 factores muy importantes, que influyen mucho a la acción de redes mundiales como las nuestras. Piensen que CGLU tiene más de 250.000 socios. Piensen que hay 500.000 gobiernos locales alrededor del mundo, locales y regionales. De esos 250.000 son socios de CGLU de una u otra manera. ¿Por qué estamos aquí todavía una red generalista como la nuestra y en qué oportunidad nos encontramos? Yo creo que una de las oportunidades más importantes es que efectivamente nos damos cuenta de que las agendas son universales. La división norte y sur, rico, pobre, tradicional que teníamos en el ámbito de la diplomacia internacional ya no sirve tanto. Las agendas sobre las que nos tenemos que sentar a negociar juntos ya no son agendas de pobres, de ricos, de más listos, de menos listos, de nortes y de sures. Se mezclan muchas cosas acá. En el cambio climático es un gran ejemplo, pero también en los objetivos de desarrollo del milenio o la propia nueva agenda urbana. Es una nueva agenda en donde hay cosas muy básicas que se han de defender en cualquier parte del mundo. O sea, la universalidad es algo que nos une y que nos renueva. También la capacidad de reinventar el multilateralismo. El multilateralismo de Estados se ha quedado obsoleto. Yo creo que hay que reinventar el modelo de Estado, pero hay que reinventar también el multilateralismo. Y los multilateralismos con los que estamos trabajando actualmente, y hablo en particular con Naciones Unidas, pero también con la Unión Europea y con otros mecanismos de integración, no están convocando o considerando lo suficiente a otros actores que no sean los Estados-nación. Les acompañamos y hemos conseguido cosas muy interesantes, pero creo que tienen que darse cuenta de que hay que reconfigurar para que esos otros actores se sientan más dueños de los procesos y ayuden realmente a implementar las agendas que entre todos vamos acordando. Y finalmente también juega a favor de los valores locales y de la diplomacia local, desde mi perspectiva también, este cambio de población que hay hacia las ciudades. O sea, pensar que hay mucho más del 50% de la humanidad que vive en centros urbanos es un dato importantísimo. Pero yo no creo que sea lo único que realmente tiene que dar más peso a los territorios. Creo que los territorios, que hacer una división entre lo urbano y lo no urbano es un error y que esa dicotomía no es sobre la que un movimiento internacional de ciudades y de municipios y regiones tiene que construir. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para defender? Lo primero, las redes como la nuestra, una red así generalista que no está dedicada a resolver problemas concretos técnicos, sino que está dedicada a defender los intereses en general, tiene que ser capaz de armar agenda, de determinar agenda. La agenda de los territorios,
de los representantes políticos que son que están legítimamente elegidos por las poblaciones no puede ser determinada ni por el sector privado ni por una esfera de gobierno distinta a la que ellos que está representada por una ciudadanía diferente a la suya, ni por otros actores muy importantes y vitales como es la sociedad civil. Entonces, la agenda de los gobiernos locales la tenemos que marcar entre todos, y para eso yo creo que hubo una fase de estos 20 años que él ha descrito, más o menos. Hubo un periodo después de que comenzara, digamos 5 años después de que comenzara a trabajar en esto, en que yo creo que sí que nos convencieron de que nosotros teníamos que buscar soluciones técnicas. Ahora más que nunca estoy convencida de que no son soluciones técnicas las que tenemos que buscar, que sí lo hacen los miembros, pero que son soluciones políticas y apuestas políticas. Y que nos toca poner en marcha un concepto de territorio diferente, co-creado, que responda a unos modelos de producción también que son diferentes. Tal y como nos tuvimos que adaptar en la revolución industrial a pensar que solamente que la gran escala iba a determinar nuestras vidas, hemos de aprender ahora que los grandes trabajos, que las oportunidades de desarrollo económico y demás, quizás no estén en las grandes multinacionales y las grandes cadenas, sino en otras opciones que las hacen posible en las nuevas tecnologías y demás. Entonces, en los 2 segundos que me quedan 2 minutos creo yo o así, quería compartirles 3 grandes agendas desde la perspectiva de una red como la nuestra. Dentro de este marco de la agenda la formamos nosotros, ¿no? Y nosotros no es las Emilias que trabajan, ni los Carlos, que somos súper entregados, pero no somos nosotros los que hacemos esa agenda, nosotros la facilitamos. Son los alcaldes, como quien nos acompaña aquí hoy, los que tienen que determinar esa agenda. Entonces, dentro de ese contexto, creo que es de vital importancia que consigamos cambiar la arquitectura de gobernanza mundial para dar paso a otro tipo de actores en la toma de decisión global. En el seguimiento de las agendas globales que se han acordado, hablo de la del clima, pero también de la agenda de resiliencia, de los objetivos de desarrollo del milenio, de la nueva agenda urbana. El papel que tenemos que jugar como gobiernos locales no es de meros implementadores y espectadores de las decisiones centrales. Tiene que ser un papel mucho más activo, de centinela, de innovador y de Pepito Grillo de qué es lo que funciona y lo que no funciona, e influenciar esas agendas globales desde lo local. Y por último, seguir promoviendo la solidaridad entre los territorios, el aprendizaje, el acompañamiento. Es la única forma de enfrentarnos al tipo de retos al que nos vamos a tener que enfrentar, que son demasiado grandes para casi todos los actores. Y la solidaridad es algo que se va perdiendo poquito a poco, porque estas financiaciones alternativas que nos van trayendo los bien intencionados fondos nuevos que están fuera de la ayuda al desarrollo formal y demás, nos hace a veces creer que no tenemos que ser tan solidarios, que ya habrá un fondo para eso. Pero los fondos no aparecen por magia, los fondos los tienen que promover las agendas y las prioridades de la gente. Entonces, yo me pararía ahí porque yo puedo seguir hablando otros 20 años, que yo he aprendido mucho en 20 años. Pero les dejaría con estas 3 ideas y sería un gusto seguir hablando con ustedes luego. Gracias. Pues muchas gracias.